Primera de Samuel, capítulo 1, hermanos. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Samuel, hermanos. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice de la siguiente manera, síganme con su vista. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, y cuando subían a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, gracias, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Sin duda, hermanos,
Esta es una historia muy conmovedora y que yo creo que viene a mostrarnos el rol de la mujer en la historia de la humanidad. Si bien es cierto, hermanos, en la época actual, ser mujer tiene muchos contrastes. Hoy en día ser mujer ya no es relevante. Hoy en día ser mujer ya no es tan importante, aunque irónicamente los supuestos movimientos feministas abogan por los derechos de la mujer. Irónicamente son esos mismos movimientos que han relegado a la mujer más que incluso algunos movimientos opresores patriarcales. ¿En qué sentido? Estos movimientos que dicen estar a favor de la mujer han relegado el ser mujer a ya no nacer como mujer, sino que una mujer puede ser cualquier persona que se autoperciba como tal. Algo que la Biblia, obviamente, la naturaleza y la biología dicen todo lo contrario. Y Ana, hermanos, es un ejemplo de que nos viene a recordar que Dios le ha dado el papel a la mujer, un papel importantísimo que no viene del pensamiento de ningún ser humano, sino que nació del mismísimo corazón de Dios cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ana, hermanos, es un gran ejemplo de que Dios ha dignificado a la mujer a lo largo de la historia, que aunque han pasado muchas aflicciones y tribulaciones, indiscutiblemente, hermanos, el Señor se ha valido de muchas de esas aflicciones para glorificar su nombre. Y ha usado a grandes mujeres en la historia de la Biblia y de la iglesia para glorificar su nombre. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver la historia de Ana. Vamos a ver esta mujer piadosa, hermanos, que era Ana. Ana era una mujer piadosa y hoy vamos a ver cómo Ana puede influir en las mujeres cristianas de nuestra época. Y creo que es un gran ejemplo, hermanos, aprovechando que hoy es el Día de las Madres, cómo Ana, hermanos, dignifica el papel de una madre, de una ama de casa, que contrasta con la cultura de nuestros días de hoy. Que tristemente la narrativa es de que ser madre es esclavizante, como decía Simona de Beauvoir, ser madre es una maldición que te esclaviza, peor aún hablar de ama de casa. El día de hoy, hermanos, Ana nos viene a recordar el papel divino que Dios le dio a la mujer. Entonces vamos a orar para poder empezar este servicio. Señor, te damos gracias en esta mañana, te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor, como a través de los himnos. Te rogamos, Señor, que esta mañana tu palabra habla a nosotros, Señor. Que quites cualquier oposición, apatía, Señor, y que este tema, Señor, sea para edificar principalmente a las mujeres, como lo ha hecho con mi vida, Señor, aunque yo no soy mujer. Señor, es impresionante ver cómo muchas mujeres temerosas de tu nombre, Señor, que fueron valientes a cumplir con el mandato que tú les hiciste, Señor. Te rogamos en Cristo Jesús que bendigas tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos. La historia de Ana, hermanos, no empieza bonito. La verdad no empieza bonito, vamos a ser honestos. Dice la escritura que, para empezar el capítulo 1, empieza hablando del Cana, su marido. Y el Cana tenía un gran defecto. Tenía 2 esposas. Y vamos a hablar un poquito de contexto histórico para entender, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitía que sus siervos tuvieran 1 o 2 esposas? O hasta más, como el caso de Salomón. Y aquí quiero aclarar mucho algo, hermanos, que probablemente algunos se han preguntado y no han encontrado la respuesta. Hermanos, la poligamia o la bigamia era muy común en esa época, hermanos. Era una cuestión social y cultural, no únicamente que se practicaba en el pueblo de Israel, sino en casi todas las naciones de aquel entonces. Muchos reyes, muchos señores acaudalados tenían más de una esposa. Y era algo normal para la época en que Samuel vivió. De hecho, desde Abraham, y más antes de Abraham, ya se practicaba la poligamia y la bigamia. Muchas de estas prácticas se llevaron a cabo precisamente porque la esterilidad también era algo común en aquella época. La ciencia no estaba avanzada, no había métodos para que la mujer pudiera quedar embarazada. Solo un milagro realmente podría hacer que una mujer quedara embarazada. Y muchas mujeres optaron por entregar
a sus esclavas para que sus esposos se acostaran con dichas esclavas, la esclava quedara embarazada y los hijos de la esclava legalmente venían a ser hijos de la ama o de la patrona, como se dice en nuestro tiempo. Y era una práctica muy común en aquella época. Algunos no lo hacían nada más porque no tenían hijos, sino porque pues eran coscolinos, ¿no? Entonces, hermanos, Dios lo permitió en el sentido de que no nace la poligamia en el corazón de Dios. Eso hay que tenerlo bien en claro, hermanos. Dios desde el principio de la creación dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y llegarán a ser una sola carne, no tres, no cuatro. Aquí no aplica el verso de 3 ni de 4, hermanos, como dice la chaviza hoy en día. Dios diseñó un solo matrimonio monógamo. Pero a raíz de la caída, hermanos, a raíz de cuando Adán y Eva pecaron, ya sabemos que todo se echó a perder. Y el hombre se hizo rebelde y se rebeló contra Dios. Dice el apóstol Pablo, que ellos conociendo a Dios, no quisieron glorificarle como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y se hicieron necios. Entonces el hombre, hermanos, fue el que por su propia voluntad decidió desobedecer el diseño divino del matrimonio, torcerlo. Ahora ya no es una esposa, tenían dos. Algunas veces por necesidad, como en el caso de Abraham, que Sara tampoco podía tener hijos. Y muchas veces, hermanos, Dios utilizaba la debilidad del hombre para perfeccionar su poder. A través de este defecto del hombre de que tenía dos mujeres, eran polígamos, digamos, Dios se los permitía, pero utilizaba eso para glorificar su nombre. Tenemos el caso de Sara, una mujer estéril que no podía tener hijos, que le dice a su marido, ve y acuéstate con Agar para que tengas descendencia. Y Dios, hermanos, se glorificó en esa debilidad del ser humano, en esa caída del ser humano, para bendecir a todas las naciones de la tierra. Más adelante Sara queda embarazada, igual que Ana, tiene Isaac, y el resto ya es historia. Ya lo sabemos la mayoría de los que leemos la Biblia. Pero, hermanos, la poligamia y la bigamia no era aprobada por Dios. Que nos quede claro. Muchos dicen, ay, es que Dios permite la poligamia porque viene en la Biblia. Bueno, en la Biblia viene porque es un texto narrativo. Es algo histórico, algo que pasó, y no solamente era propio de Israel, sino de casi todas las naciones. Incluso creo que en la actualidad en muchos países árabes todavía se practica la poligamia. Entonces, hermanos, pero Dios siempre estuvo en contra de este tipo de prácticas, porque traería consecuencias. Y una de las consecuencias de Abraham y de Sara, ahí está en Medio Oriente ahorita, se están matándose entre los descendientes de Ismael contra los descendientes de Isaac, de Abraham. Y ahí se andan peleando y matando, y va a traer consecuencias. El pecado, hermanos, siempre va a traer consecuencias. La poligamia trajo consecuencias. Salomón tuvo 200 mujeres, ahorita no recuerdo cuántas. ¿Y qué pasó con Salomón? Sus mujeres desviaron su corazón para llevarlo en pos de los ídolos. ¿Qué pasó con David? Su hijo, ahorita no recuerdo el nombre de su hijo, Absalón, creo que era Absalón, el que se rebeló contra su padre y se acostó a plena luz del día con todas sus mujeres y había rivalidad. Hermanos, la monogamia y la poligamia, aunque vienen en las escrituras, más bien, como dice el apóstol Pablo, se nos dejó para que nosotros, hermanos, aprendamos de los errores que se cometió. Ahora sí, aprender en cabeza ajena. Y tener muy en cuenta que la poligamia y la bigamia no es un plan de Dios, para que los varones ni se emocionen diciendo amén. La poligamia es bíblico porque viene en la Biblia. No, hermanos, viene en la Biblia para recordarnos que Él no diseñó la poligamia ni la bigamia, hermano. Y el caso del Cana, hermano, no era la excepción. El pasaje es contundente. Tenía el Cana dos mujeres, una era Ana y una era Penina. Solamente que una de ellas tenía un gran problema, hermanos. Y para esto vamos a ir a nuestro segundo punto. ¿Cómo era la maternidad en el Antiguo Testamento? Primer punto era el contexto histórico de la poligamia, nada más para que estuvieran, ay, ¿por qué? ¿Por qué dos mujeres? ¿Por qué? Bueno, era por eso. La maternidad, hermanos, en el Antiguo Testamento era muy, muy importante. Ultra mega importante, hermanos. Así como tener trabajo, yo creo, hoy en día. En el Antiguo Testamento, hermanos, las mujeres entendían y sabían cuál era el rol que Dios les había dado como mujeres. Dios diseñó a la mujer de una manera tan hermosa, hermanos, que
ningún hombre, por muy mujer que en su mente se sienta, podrá jamás ser una mujer diseñada conforme a la imagen de Dios. Dios, hermanos, diseñó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, pero con roles distintos. Un hombre no se puede embarazar. Un hombre no puede menstruar. Que incluso, hermanos, la menstruación es un diseño que Dios hizo a la mujer y de ahí se desarrolla vida, hermanos. No sé mucho de eso, pero más o menos lo poco que sé que obviamente es cuando la mujer empieza a ser fértil, hay riesgos de embarazo y de ahí se desencadena pues todo. Incluso el cerebro del hombre y la mujer son totalmente diferentes. Por eso somos complementarianistas, hermanos, porque dice la Biblia, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Somos complementarios, hermanos. Y Dios, hermanos, diseñó a la mujer para generar vida en su vientre. Es una maravilla de la creación que Dios dijo. Dios dijo, y en aquel entonces, hermanos, la maternidad era vista de diferentes maneras. Primero, consideraban a los hijos una bendición de Dios. Totalmente. Salmo 123, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a su puerta. Chécase cómo el Salmo 127 está dándole una importancia a los hijos en la época que se escribió ese salmo. Y me llama mucho la atención como dice el versículo 5, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a su puerta. Cuando un hombre tenía hijos, principalmente varones, para ellos era una bendición tener una gran familia. No sería avergonzado cuando hablare con sus demás amigos o con los líderes del pueblo. Se sentían bendecidos por Dios. El nombre de la familia o del patriarca tendría descendencia y su nombre no se perdería. Por eso, hermanos, si recuerdan la predicación del pastor en el caso de Ruth y Noemí, cuando Ruth perdió a su esposo y a sus hijos, buscaban quien les redimiese porque se quedaron sin descendencia. Por eso dice que Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque Dios me ha amargado, me ha dejado sin descendencia, ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, no hay quien perpetúe nuestro nombre en la tierra, se va a extinguir. Entonces, aún así Dios se glorificó, ya conocemos la historia que pasó con Ruth y con Noemí. Porque ellos veían, hermanos, en los hijos una perpetuidad del nombre de la familia. Y para ellos era importante tener hijos, hermanos, porque eso aseguraba la sucesión del patriarca de la familia y la perpetuidad del linaje familiar. Tener hijos, hermanos, era lo mismo que ser bendecidos por Dios. Estoy bendecido porque tengo muchísimos hijos. Y hermanos, eso era súper importante en la época. Por eso cuando una mujer era estéril, era lo peor que le podía pasar a una mujer en aquella época. Era el que una mujer fuera estéril significaba que tenía la maldición de Dios, que Dios le estaba castigando por algo, y aunado a ello la presión social del no tener hijos era un estrés que muchas mujeres en las escrituras nos hacen ver lo mucho que sufrían. Tenemos el caso de Raquel. Cuando Raquel no tenía hijos, fue con Jacob y le decía, casi se me figura que lo agarraba del cuello y decía, dame hijos, porque si no, prefiero morirme. Y Jacob se enojó y dijo, pues ¿qué traes conmigo, mujer? Pues ni que yo fuera Dios, que te negó el tener hijos. Porque muchas mujeres sufrían, porque ellas querían ser madres para cumplir con el rol que les había Dios establecido y para también levantar una descendencia para Dios. Ana entendía eso también de la bendición de ser madre. Dice Malaquías 2:15 que tenía que levantar una descendencia para Dios. Y el ser estéril, hermanos, cortaba cualquier esperanza de descendencia, de bendición y sobre todo de levantar una descendencia para Dios. Hermanos, el dolor que Ana sufría no era un dolor cualquiera. Y yo sé, hermanos, y eso lo digo con muchísimo respeto y muchísima sensibilidad, que hay muchas hermanas aquí deseando tener hijos. Pero viéndolo el lado bueno, por así decirlo, prácticamente hoy en día es lo que mucha gente no quiere, es tener hijos.
no hay una presión social en que le esté señalando a una mujer que tiene hijos. Que una mujer que no tiene hijos, ay, de la que te salvaste, muchos dicen. Pero en aquel entonces, hermanos, era algo totalmente señalable. Cuando la Biblia dice que Ana lloraba con amargura del alma, nos habla de una depresión y un dolor que Ana sentía por no ser madre. Y a eso agregué el dolor de su rival, que le decía, Éjele, tú no tienes hijos, yo sí. Y Penina le hacía bullying a Ana por ser estéril. Y aquí hay algo que es importante que resaltar, hermanos. Ya vimos que los hijos eran herencia del Señor. Y hoy en día, hermanos, la maternidad, al igual que el papel de la mujer, está siendo pisoteado y relegado y viendo como una maldición. Quiero leerles algo que dijo una de las promotoras, o más bien de las pioneras del feminismo, que Dios la tenga a fuego lento, dijeran. Lo más probable, hermanos, que si no se arrepintió hasta fuego lento, hermanos, dijeran por ahí las cosas como son. Dice, esta mujer se llama Simona de Beauvoir, fue una de las principales pioneras del feminismo, que tanto ha infectado incluso hasta la iglesia, y dice lo siguiente: todo el organismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad, y es por tanto la presa de la especie, es decir, la mujer es una presa porque está esclavizada a la servidumbre de la maternidad. Y le agrega el autor Emilio Barrantes Reboredo en un artículo de la Biblioteca Central. Dice, para la autora, es decir, para Simona de Beauvoir, la maternidad no es una gracia, sino una servidumbre. El advenimiento de nuevos seres, el amor de la madre a los hijos y de los hijos a la madre, la hermandad que florece en el seno del hogar y el flujo incesante de la vida universal, para Simona de Beauvoir constituyen una maldición que tiene que ser erradicada. Y muchos movimientos feministas que están en contra de la maternidad han adoptado esta cosmovisión de erradicar la maternidad por todos los medios, porque la maternidad es una opresión patriarcal que mantiene esclavizada a la mujer y que le impide que la mujer se desarrolle de manera profesional. Y hermanos, gracias a Dios que las Escrituras nos dan una cosmovisión bastante contraria a esta cosmovisión. Que si bien, hermanos, el rol de la mujer no se cierra a ser madre, porque la mujer puede ser muchísimas cosas más allá de ser una mamá. De hecho, en la Biblia, hermanos, la Biblia no condena a las mujeres que se han quedado solteras para servir al Señor, o tampoco condenó a mujeres que decidieron no tener hijos junto con su esposo para no tener al Señor, aunque el matrimonio, el sentido del matrimonio es precisamente levantar una descendencia para Dios. Si tú te casas y no quieres tener hijos, hermanos, yo ahí sí veo cierto conflicto entre lo que Dios diseñó acerca del matrimonio y sobre la cosmovisión del mundo de hoy. Que bien, hermanos, ahorita ya yo sé que ya no estamos en los tiempos de llenar nuestra aljaba de hijos, ¿verdad? Porque la presión económica no se presta. Pero hermanos, aún así, aunque la narrativa progresista nos diga que la maternidad es esclavizante, Ana, hermanos, nos da a entender otra cosa. Obviamente en su contexto cultural, ella deseaba ser madre porque ella entendía la bendición que era el ser una madre, levantar una descendencia para Dios. Aunque la Biblia no lo menciona, hermano, explícitamente, ella, hermanos, vemos que los deseos de Ana de ser madre no eran deseos egoístas, de, ay, es que yo quiero ser madre para sentirme completa como mujer. En parte sí, hermanos, pero no era su propósito principal. Tampoco quería ser madre para desquitarse de Penina y decir, ahora va la mía. No, hermanos, Ana tenía un propósito eterno del querer ser madre. Y eso lo vamos a ir descubriendo ahorita, hermanos. ¿Por qué? Porque las mujeres de aquel tiempo, hermanos, o esas santas mujeres, como dice la Escritura, se tomaban muy en serio su papel de matriarcas. Sara es considerada una matriarca en el pueblo de Israel. De hecho, el apóstol Pedro le llama santas mujeres en aquel tiempo. Y ellos, hermanos, en el cuidado de ellos se tomaban muy bien su papel de esposa, de madre, de ama de casa, de mujeres empresarias en su contexto, de la crianza de sus hijos y de la ayuda a sus esposos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Quiero que vayamos a Proverbios 30, hermanos. Proverbios capítulo 30.
Y vamos a leer solamente el versículos 11 y 12. No, perdónenme, Proverbios 31, 11 y 12. Proverbios 31, 11 y 12. Ahí está hablando, hermanos, de la mujer virtuosa. Versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Todo el Proverbios de 31 es casi gran parte del Proverbio está hablando de la mujer virtuosa, de cómo la mujer se esfuerza, ayuda a su esposo. Dice, su esposo no tiene necesidad. Dijo, su esposo no desconfía de su mujer. Él está confiado en ella porque ella le da bien, no le da mal. No es la típica esposa que si le dan el dinero se lo malgasta en tonterías. Ella lo que hacía era invertía. Más adelante, si usted sigue leyendo, describe una mujer empresaria que dice que consideraba la heredad o una propiedad, un terreno, e invertía en ello. No carecía de ganancias, le daba ganancias a su esposa. Tristemente hoy en día muchas esposas, lejos de invertir y generar ganancias, dejan en la quiebra a sus maridos. Hermanos, no hagan eso, hermanas. Y las mujeres en aquel tiempo se tomaban en serio porque ellas entendían que ser una esposa, al menos en el pueblo de Israel, era reflejar el diseño de Dios para el matrimonio. No eran mujeres feministas, ni tampoco eran mujeres que sufrían opresión por su marido, como muchos han intentado decir o acusar a la iglesia o a la Biblia de un Dios patriarcal y opresor y quién sabe qué tantos más. Y el problema de la esterilidad en las mujeres del Antiguo Testamento, hermanos, afectaba eso en la vida de las mujeres. Como les comentaba, en Génesis 30, capítulo 1, vemos a Raquel que ella sufría también porque tenía rivalidad con su hermana. Le tuvo envidia a su hermana y probablemente también su hermana se burlaba de Raquel, que no tenía hijos. Y Raquel en su desesperación dice en Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? Entonces, hermanos, tanto el caso de Sara, el caso de Ana, el caso de Raquel, son casos que nos abren el panorama de la importancia de la maternidad en el Antiguo Testamento y el gran problema que causaba la esterilidad. Si regresamos a nuestro texto, hermanos, fíjense lo que dice aquí en el texto. Versículos 6. Dice, su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Llorar y no comer, sinónimo de qué serán, hermanos? ¿De felicidad? ¿De alegría? No, de una depresión, hermanos. Ana sufría depresión. Dice que me llama la atención, dice que la escritura que así hacía cada año. Probablemente, hermanos, Penina fue la segunda esposa de Samuel. Ana, al no tener hijos, probablemente él se consiguió otra esposa, pero Elcana amaba a Ana y trataba de consolarla. Pero Ana, hermanos, sufría muchísimo por no tener hijos. Era una depresión terrible. No sabemos cuántos años, hermanos, habrá sufrido Ana este calvario. Probablemente mucho, porque si usted le escarba ahí en los textos, dice que le daba a sus hijos una porción. Eso significa que los hijos de Elcana con Penina ya eran grandes. Supongámosles entre unos 5 años en adelante. Entonces póngale que Ana ya llevaba unos 5 o 7 años sufriendo el bullying de Penina por no tener hijos. Y lo que hace que Ana, hermano, sea una mujer piadosa es, número 1, porque Ana entendía su rol como madre y esposa. Número 2, Ana no se quejaba ni le reprochaba a Dios el por qué no le había dado hijos. Tampoco se quejaba con Elcana, como lo hacía Raquel. Ella lloraba en silencio, ella sufría y lloraba y se deprimía para ella misma. ¿No dice la escritura que ella le respondía a Penina? ¿No dice la Biblia que ella se agarraba del chongo con Penina? Dice que ella solamente lloraba y se deprimía por dentro. Esto, hermanos, es una característica de una mujer piadosa.
Hoy en día estamos viviendo en que si me hablas, le hablo. Si no piensas como yo, pues no te hablo. Y si me hablas, pues bien. El que me la hace, me la paga. Si no suma, ahí no es. Hermanos, el caso de Ana no era así. Ana, hermanos, entendía el papel de esposa. Y también, hermanos, el papel del esposo fue un papel muy importante que jugó en la vida de Ana. Porque el Cana, hermano, no era el típico esposo de, ya deja de estar llorando, hombre, ya aburriste, pues ya resígnate, no vas a tener hijos, ya. Aquí estoy yo, ¿para qué quieres chamaco? Ya aburras con tus lloriqueos. Mira, vete a llorar a otro lado, no te quiero. O sea, no, el Cana no era así. Y muchos esposos son así, hermanos. Caen gordos, la verdad. Pero muchos esposos son así. Muchas veces, mira, la verdad a mí no me gusta verte llorar. Entonces, mejor vete a llorar a un lado donde no te vea. Entonces, sí, entonces, hermanos, el papel del Cana, hermanos, el Cana no era un ser perfecto, eso tengámoslo claro. Tenía 2 mujeres, ya de ahí ya había, dijera la chaviza, valió quesadillas. Sin embargo, hermanos, el Cana era un esposo comprensivo, amoroso. Versículo 4 dice lo siguiente: y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esto me encanta, hermanos, porque dice la escritura, hermanos, que el Cana amaba a Ana, aunque Dios no le había dado hijos con Ana. Él amaba a Ana, era su primera esposa, su esposa legítima, y aunque Ana no le había dado hijos, él la amaba. Y hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, eso es algo importante, principalmente para los que se acaban de casar o los que planean casarse, entender que el matrimonio no se trata de lo que yo espero de la otra persona o de lo que yo siento que la persona me pueda dar, sino se trata, hermanos, primeramente de Dios y segundo de formar un matrimonio para la gloria de Cristo. Muchos hermanos se casan esperando que mi marido me haga feliz, mi esposa me haga feliz. Pero cuando se casan, hermanos, y resulta que no es lo que esperaban, empiezan el abandono, o empieza el maltrato, o la separación, o el divorcio. Porque se casan con una idea distorsionada del matrimonio. El matrimonio, hermanos, como ya lo ha predicado también el pastor, el matrimonio no es para tu felicidad. ¿Por qué? Porque tu matrimonio va a tener problemas, va a tener retos, desafíos, y si el amor de Dios no está en su matrimonio, ese matrimonio está directamente al fracaso. Y el Cana, hermanos, me encanta porque la Biblia aclara ese texto, la amaba aunque no le haya dado hijos. Y los hijos eran importantes para un varón en aquel entonces. Súper importante. Él pudo haberla dejado si hubiese querido, o él pudo haberse como inclinado hacia Penina, porque a Penina le dio varios hijos. Sin embargo, el autor de Samuel dice que le daba una parte escogida a Ana, una parte especial, porque él amaba sin importar que no le diera hijos. Hermanos, cuando el matrimonio, hermano, no busca lo suyo, dice la escritura que el amor no busca lo suyo. Cuando un matrimonio se interesa por el bienestar de otro, hermanos, y yo no me he casado, pero he escuchado prédicas y he visto matrimonios que cuando no buscan lo suyo y ponen a Dios en el centro, ese matrimonio va a superar todos los retos. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando tu esposa no pueda cumplirte con tu deber conyugal? Vamos a suponer, le cortan una pierna y que ya no se pueda mover y que incluso ya no pueda tener relaciones sexuales contigo. ¿La vas a abandonar? ¿La vas a dejar porque ya no es lo que ella, porque ya no te puede dar lo que tú quieres o necesitas? Ah, es que yo soy hombre y tengo necesidades y pues no. Y no, hermanos, vamos a actuar así. El Cana, hermanos, aunque era un hombre imperfecto, tenía 2 mujeres, él demostró, él pudo haber abandonado a Ana y irse con Penina, pero él no lo hizo porque amaba a su esposa Ana. Hermanos, cuando un matrimonio, hermanos, espera de una otra persona, te vas a decepcionar. Y si eso acaba el amor que por tu esposo o por tu esposa, lamento decirte que no era amor, era pura atracción física, pasión pasajera. Porque el amor, hermanos, el amor no es egoísta, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Y a mí me encanta porque aquí hay matrimonios muy jóvenes que se nota, hermanos, que han entendido el matrimonio.
porque a pesar que a lo mejor no hay hijos, o a pesar de que no es, una persona tiene defectos, que él probablemente los tiene, han entendido que el matrimonio no se trata de mi felicidad, sino de glorificar primeramente a aquel que diseñó el matrimonio y de complementarse, como dijo el Señor. Entonces, hermanos, en el caso de los esposos, hermanos, es importante que los esposos sean comprensivos con sus esposas, ayuden a sus esposas, que no las maltraten, hermanos. Yo no concibo un esposo cristiano maltratador. Y se los he dicho muchas veces. Yo no concibo hermanos cristianos que incluso se paran en un púlpito y que se la pasen gritando a sus esposas. Y viceversa. Porque hay hermanas bien gritonas también. Y eso no lo vamos a negar. Incluso mujeres que golpean a sus maridos. Hermanos, la violencia verbal, física, no debe existir en un matrimonio cristiano. Si usted tiene violencia en su matrimonio y se dice ser cristiano, bueno, usted lo más probable es que sea hijo, pero no de Dios, sino del mismísimo diablo. Y perdóname que se lo diga, hermano. Pero la escritura en Efesios capítulo 5 dice que el marido debe de amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuándo ha visto usted a Cristo pateando a su mujer, cacheteando a su mujer, a su esposa, jalándole las greñas, diciéndole eres una tonta, estás bien mensa, no te acuerdas de nada? No, el Señor no nos trata así, mire que nos lo merecemos. Pero Dios dice que Él entregó su vida por la iglesia. Y el Can, hermanos, aunque él no tenía, hermanos, esa noción del matrimonio respecto a la iglesia y Cristo, él fue un esposo que trataba de consolar. A lo mejor en su propia imperfección de humanidad le decía, Ana, ya no llores, mi amor. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos, que 7 hijos? Y aunque aunque a lo mejor a veces decimos, ¿eso qué? Pero dice la escritura más adelante que a partir de lo que le dijo el Cana, dice que ella comió y bebió y se levantó y ya no estuvo más triste. Hermanos, es importante, hermanos, que los esposos como el Cana le den el lugar a la esposa que corresponde. Le den su lugar, le den el respeto que ellas merecen, el lugar de honor que merecen las esposas como Ana merecía y el Cana se lo dio. La Biblia nos dice que Ana sufría de amargura por causa de su esposo. Irónicamente, hermanos, Ana sufría de amargura por causa de otra mujer. Y aquí es donde quiero también hacer otro paréntesis, hermanos. Esa narrativa de que Dios es un Dios machista, opresor y patriarcal, que porque la mujer... No, hermanos, en la Biblia no encontramos un solo ejemplo de opresión patriarcal, al menos en el pueblo de Dios, que haya sido aprobado por Dios. De hecho, Sara fue la que le propuso a Abraham que se acostara con Agar. Y claro, Abraham todo obediente, ¿verdad? Sufrido, obedeció. Pero, y esta Sara, cuando quería correr a Agar, le dijo, ya no la quiero aquí. ¿Qué fue la respuesta que le dio Abraham? Tú sabes, haz lo que bien te pareciere. Si Abraham hubiera sido un macho opresor y patriarcal, le hubiera dicho, no, ella es la madre de mis futuros hijos y aquí mando yo. No se va a ir y porque lo digo yo. No, Abraham dijo, haz lo que bien te pareciere. Lo mismo pasa con el caso del Cana y Ana, cuando Ana le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a subir al templo de Jehová, voy a quedarme con el niño. Le dice el Cana, pues haz lo que mejor te pareciera, solamente cumple la palabra que le hiciste a Jehová. Y Ana, hermanos, seguimos adelante. Ana entendió, hermanos, que su queja, su dolor, no la tenía por qué andar regando con nadie. Ella entendió que había uno, que ese mismo que le había negado la dicha de ser madre es el único que podía solucionarle sus problemas. Ella sabía que la carga difícil de llevar se la tenía que poner a los pies del Todopoderoso. Fíjese el versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Esta parte la vamos a partir en 2 puntos, hermano. Primero, Ana llevó su carga a los pies del Señor. Ana, determinada o empoderada, como dicen algunos, se levanta, hermanos, y decide no seguir sufriendo más. No le encontraba sentido a seguir sufriendo en vano, hermanos, y mejor fue y puso su petición ante el Señor. No fue una queja, no fue un reproche, hermanos, sino las palabras que Ana usa nos dan a entender lo piadosa que era Ana como mujer, temerosa de Dios y reverente de su Dios. Ana reconoce su indignidad cuando dice: Señor, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Ella sabía, hermanos, que ella no era digna de estar ante el Señor. Ella sabía que ella era pecadora, hermanos, pero le suplica al Señor porque era el único que podía sanar las heridas de su alma. Era el único que podía sanar sus emociones, el único que podía sanar su depresión y hacer un milagro en su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros también podemos recurrir a diferentes medios cuando estamos padeciendo depresión, ansiedad o algún problema. Y no está mal, porque la Biblia dice: lleven sus cargas los unos a los otros. Pero al final, hermanos, cuando la Biblia dice lleven sus cargas los unos a los otros, significa que nada más vamos a interceder por esa persona. Porque al final el único que puede arreglar todos los problemas es el Señor. Y Ana entendió eso. Ana decidió no seguir llorando y fue y lloró abundantemente. Dice la Escritura: con amargura del alma. La palabra que lo traduce significa un lamento, un duelo. Y ella ni siquiera gritó, hermano. Ella, en la época del Antiguo Testamento, la oración en el templo era en voz alta. Y todos hablaban en voz alta. Dice que ella llegó, se inclinó y solamente movía sus labios. Pero estaba llore y llore y llore y llore. Y aunque ella, hermanos, todavía no conocía al apóstol Pablo, ahí, hermanos, nos recuerda también lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. Lleven todas sus peticiones a Dios. Con todo ruego, con toda súplica. Dice: y el Dios de paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas veces, como mujeres, como madres, yo sé que las madres tienen una carga muy pesada, muy fuerte. La salvación de sus hijos, si sus hijos son inconversos. La salvación de su esposo, si su esposo es inconverso. Más las cosas que traen en su salud, en su cuerpo, porque dicho sea de paso, la mujer, el cuerpo de la mujer pues es frágil en el sentido de la salud, porque genera vida y obviamente ellas tienen que cuidar su cuerpo. Y muchas veces la vida que a veces también le damos como hijos a nuestros padres, a nuestras madres o los esposos, pues acaban con la pobre mamá. Pero por eso la Biblia dice que nosotros llevemos nuestras peticiones a Dios. Yo sé que ahorita está de moda el ir al psicólogo, el tomar terapia, pero hermanos, en aquel tiempo no había ese tipo de cosas. Y Ana fue directamente con Dios. Y Dios sanó su corazón. Me encanta porque después que Ana termina de orar y después que Elí la llama ebria y le dice a Elí: bueno, está bien, que el Dios de Israel conceda las peticiones de tu corazón. Ella se va segura y tranquila. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Nunca más volver a estar triste. Ella derramó su corazón ante el Señor. Ella derramó su amargura ante los pies del Señor. Su depresión se la puso a los pies del Señor. Dijo: Señor, si te dignaras a mirar. Y la segunda parte, hermanos, que vemos en esta oración es que ella hizo una petición sin fines egoístas. Hizo una petición por amor a Dios. Ana no rogó por hijos como lo hizo Raquel. Ella solamente pidió un hijo. Pero ahí no va la cosa, hermanos. La petición que Ana hizo no fue, como les decía al principio, con fines egoístas, con fines de autorrealización o para tomar venganza en contra de Penina. Lo hizo para adorar a Dios. En su oración dijo: Señor, si me das un hijo, prometo devolvértelo. Será totalmente tuyo. Todos los días de su vida que viva será para servir al Señor. Y ella lo hizo así, hermanos. Y esto de acto de Ana saca al descubierto la devoción y el temor que Ana le tenía a Dios. Hermanos, entregar a un hijo no es fácil. Yo no me imagino a la hermana Lucero entregando a Carlitos a que lo críe el pastor Campana. ¿Cuántos años tiene Carlitos, hermana? 3 años. La costumbre, hermanos, de destetar a los niños en aquel entonces oscilaba entre los 3 y 5 años aproximadamente. Entonces es posible que Ana entregó a su hijo Elí a la edad de entre 3 y 5 años.
Vamos a poner que lo entregó a los 5 años. ¿A dónde no hay ni un niño de 5 años aquí? Pues están chiquitos, hermanos. Deja usted un niño solito en su casa y verá qué desastre le hace. Entonces, Ana, hermanos, se sacrificó ese amor de madre y entregó a su hijo pequeñito de 5 años al servicio del Señor. Por eso Ana, hermano, me recuerda un poco el amor de Dios. Ana, hermano, se arrancó ese amor de madre y entregó a su hijo para el servicio del Señor. Y eso se parece mucho al amor de Dios. Claro, claro, el amor de Dios es súper grande, pero es una semejanza en el sentido de que Dios entregó a Jesucristo por amor a la humanidad. Sacrificó su amor hacia su hijo. Dice la Escritura que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Ana entregó a su hijo por amor al Señor. Ana entregó a su hijo al servicio del Señor. Solamente disfrutó a su niño 5 años, hermanos. En lo que lo destetaba, ¿qué era destetar? Destetar era que ya el niño no dependía de amamantarse de la mamá. Ya podía comer comida sólida. Y hacían un parizote cuando destetaban al niño. Y Ana, hermanos, estuvo dispuesta a cumplirle al Señor ese mandamiento. Lo mismo que hizo Dios cuando entregó a su hijo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Por eso dicen por ahí que el amor de una madre se refleja mucho con el amor de Dios, porque es un amor incondicional, un amor abnegado, un amor sacrificial. Hay hermanos, que si su hijo no llega a tal hora, ahí está despierta la mamá, y uno le dice, mamá, duérmete. No, es que no puedo dormir si no estás aquí en la casa. O están orando por sus hijos. Hermanos, el amor de una madre es muy parecido al amor del Señor. Y entonces, hermanos, Ana corrió ese pronto auxilio porque ella sabía que ahí estaba la clave. ¿Y saben qué, hermanos? Dios no la defraudó. Último punto, Dios oye la súplica de los siervos que le honran, hermanos. Versículo 19 al 28, hermanos, ya no lo voy a leer todo por tiempo, pero dice la Escritura que Ana ya no estuvo triste, volvió a comer y adoró a Jehová junto con su esposo, hermanos, la adoración en familia, y luego regresaron a su casa y Ana se fue tranquilita. Ya no andaba congojada, ya no andaba pensando en que si soy mamá o no. Y dice la Escritura que ese día, pero después que regresaron a casa, tuvo relaciones sexuales con Elcana, su esposo, y dice la Escritura que Dios se acordó de Ana. El término se acordó no significa que Dios se le había olvidado, sino que atendió a la súplica de Ana, y esa noche quedó embarazada y iba a ser madre del último juez de Israel, que un profeta y sacerdote del pueblo de Israel, el profeta Samuel. Imagínense qué bendición. Dice la Escritura que ella concibió a su hijo y le puso por nombre Samuel, que significa Dios oye. Dice, porque lo pedía Jehová. Y ella decidió criar a su hijo, influir en los primeros años en que los niños son influenciables para formar a ese futuro profeta, aunque probablemente ya no sabía, porque la Biblia no nos da ninguna seña de que Ana sabía que su hijo iba a ser profeta, como el caso de Manoah, que a él sí se le anunció a Sansón, y a Zacarías, y no recuerdo ahorita el nombre de la otra... Zacarías y Elizabeth, que se le anunció al profeta Juan el Bautista. A Ana no se le anunció nada, probablemente ella no lo sabía, que Samuel iba a ser sacerdote, juez y profeta de Israel. Y ella lo entregó al servicio del Señor, y me encanta porque dice que cuando llega con Elí le dice, yo soy esa mujer que tú le dijiste que era ebria, esa mujer que estaba llorando ante los ojos del Señor. Mira, el Señor escuchó mis ruegos. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues los dedico al Señor, todos los días que viva serán para el Señor. Qué acto más piadoso de una madre, hermanos, entregar a su hijo al servicio del Señor. Glorificar al Señor por lo que el Señor hizo en su vida y devolver un acto de adoración entregando a su hijo, hermano, no es cualquier cosa, pero Ana lo hizo. Ana honró su palabra, honró la promesa, y ¿saben qué? Dios la honró otra vez, porque más adelante en el capítulo 2, versículo 21 de 1 Samuel, dice la Biblia que Dios bendijo a Ana y le dio 5 hijos más. Elí le dijo que Dios te devuelva otro hijo en lugar de Samuel, y le dio 5, 3 varones y 2 jovencitas.
Qué bendición tan grande, porque Dios honra a los que le honran, hermanos. Dios honra a aquellos hombres y mujeres piadosos que están dispuestos a ir por amor al Señor, sin fines egoístas, sin fines de autorrealización. Ana no tenía en mente eso. Ella quería un hijo, sí, para poder ser madre, para levantar bueno, ya ni siquiera para levantar una descendencia para Dios, sino para entregar a Dios a su hijo. Que Samuel se casó y tuvo hijo, hermanos. ¿Y cómo afecta el papel de Ana a las mujeres cristianas de hoy, hermanos? Pues recordar la importancia, hermanos, que Dios le ha dado a la mujer en una sociedad tan perversa como la de hoy, donde el papel de la mujer cada día es pisoteado y denigrado a tal grado de que si un hombre dice que es una mujer y no puedes hacer nada. Donde hemos visto cómo hombres disfrazados de mujer compiten con mujeres biológicas, hermanos, lo cual es una tremenda tontería, por no decir la palabra que merece, hermanos, porque Satanás ha querido manchar lo que Dios creó desde el inicio. Por eso, hermanos, a raíz de la caída, Él dice, el hombre será tu deseo y Él te gobernará. Y hay una pelea de sexos, hermanos, ahí de el sexo débil, el sexo fuerte. Yo quiero ser igual que una mujer y yo quiero ser igual que un hombre. Y ahí estamos, hermanos, una naturaleza totalmente caída. Tú como hombre, tú como mujer eres igual ante Dios en dignidad, porque la misma sangre que me lavó a mí como hombre, lavó a todas las mujeres que han creído, pero con roles y papeles distintos. El hombre no podrá ser mujer jamás, así se implante lo que se implante, se mutile su cuerpo. Hermanos, yo no puedo ser gallina por más que me llene de plumas. Nunca voy a ser una gallina porque mi naturaleza no es de gallina. No importa que cacaraquee, que me ponga unas patas de gallo, nada de eso me va a hacer convertirme en una gallina. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada como ayuda idónea para su esposo y como un ser único en su especie, igual que el varón. Y en Cristo, hermanos, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que en el hombre. Eso tengámoslo muy en claro. Pero la mujer tiene un papel importante en la sociedad. Que el hombre lo ha pisoteado es correcto. Que la mujer ha sufrido muchas cosas malas es correcto, pero no es porque Dios lo quiera. Es por causa del pecado. El pecado ha manchado todo lo bueno que Dios hizo. Satanás ha querido robarle la gloria a Dios y transformar a su conveniencia todo lo que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó es bueno, hermanos. Ana, hermano, nos viene a recordar el verdadero valor en la mujer, aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de angustia. Ana es una voz que le dice a las mujeres cristianas de hoy que en Cristo hay descanso para cualquier problema que estén pasando, que en Cristo hay un valor especial y que ellas son un diseño especial, que solo ellas pueden hacerlo y que nadie más podrá hacerlo, porque Dios las creó así, que tienen la maravillosa dicha que en su vientre pueden gestar vida. Qué glorioso, hasta me dan ganas de llorar y no lo digo en son de broma. La mujer, hermano, es un regalo que Dios hizo, no solamente para los hombres, sino para complementar el propósito que Él ya tenía diseñado para la historia de la humanidad. Ana preparó, hermanos, y formó un gran hombre de Dios, y se espera, hermanos, que las mujeres cristianas de hoy tomen ese papel, que formen hijos de bien, que formen futuros profesionistas, futuros pastores, futuros misioneros, futuros contadores, ingenieros, donde ellos puedan usar su carrera para la gloria del Señor, que sean maestras del bien. Fíjese lo que dice Tito, hermanos, capítulo 3, y ya con esto voy a terminar. Tito capítulo 3. Tito capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia, hermano, es muy importante. Y vemos muchos hogares donde no hay una madre, donde la madre está ausente. Hace falta una madre en un hogar, como hace falta un padre en un hogar. Y Ana, hermano, nos viene a recordar la importancia que las mujeres deben tomar su rol, independientemente de las ideologías que hoy estén
pululando en el mundo, y nos viene a recordar que la maternidad y el ser esposa y ama de casa para nada es esclavizante, para nada es una maldición, hermano, es una mentira de Satanás. Ser madre es una bendición porque así fue creado. Ser ama de casa es una bendición. Y no te estoy hablando de que tienes que ser esclava de tu esposo y de tus hijos. Miren, hermanos, como madres también hoy en día dijeran por ahí, son madres muy aguadas, dijera el hermano salvadoreño. Porque yo me acuerdo que en mi casa yo parecía perrito entrenado, hermano. Nada más me decían, sit down, y yo. O sea, y con la pura mirada. Hacen falta madres que sean disciplinadas, que instruyan a sus hijos en el temor del Señor, para que creen hijos de bien. Y si hay mujeres que no desean casarse porque desean servir al Señor, el Señor tampoco las condena por eso. También eres importante, también eres especial. Si tú no has tenido hijos, no deseas tener hijos o no deseas casarte, eres importante para el Señor. Y a mis hermanas que están deseando tener hijos y que todavía no se le ha cumplido, Ana es el ejemplo. Ese mismo Dios que le hizo el milagro a Ana, a Sara, a Raquel, a la esposa de Manoa, a Elizabeth, son muchas mujeres, hermanos. Dios les dio un hijo para la gloria de Él. Y si ustedes están esperando un hijo, hermanas, y lo hacen con el propósito también de glorificar a Dios, en su soberanía Dios, temprano y tarde se los va a conceder. Y si no se los concede, yo sé que algo Dios tiene para ustedes, porque Dios no se queda con nada. Él escucha la oración de sus siervos. Y lo ha demostrado con todos sus siervos a lo largo de la historia. Entonces, amadas hermanas, gracias a Dios por sus vidas y que espero que esta pequeña disertación acerca del papel de Ana las reivindique ustedes como madre, como esposa, como cristianas, como siervas de Dios en la fe, y que ustedes sean imitadoras de Ana, criando a futuros siervos de Dios en la carrera que sea, pero que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para despedir este servicio. Hermanas, pues yo sé que hoy es un día especial para ustedes, pero todos los días tienen que ser especiales.